Imagina a una mujer común, una artesana de cerámica y creadora de tapices. Viviendo en una aldea tranquila y serena, no tenía diplomas, no era una estudiosa de la historia, ni alguien famoso entre los nobles de su época. Pero, de repente, esta persona común es elegida por un destino grandioso: inspirar comunidades y líderes a valorar la belleza y la simplicidad, a denunciar desigualdades y a celebrar la creatividad que pocos notaban. Esta es Ana, una artista que salió del anonimato de una pequeña aldea para convertirse en una de las voces más influyentes y transformadoras de su generación. Suscríbete al canal para más historias de artistas inspiradores. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ana nació en una aldea tranquila en el corazón de la región, donde el paisaje que la rodeaba era de verdes campos y flores de colores, bajo un cielo radiante. Era una tierra de creadores, acostumbrada al ritmo suave de la vida rural. En ese rincón casi olvidado del mundo, nadie imaginaría que allí crecía una mujer destinada a ser una de las voces más impactantes de su tiempo. Desde pequeña, Ana vivió una rutina que parecía estable. Moldeaba la arcilla, creando formas y texturas, siempre atenta a los detalles. Cuando no estaba creando, se dedicaba a tejer tapices, especialmente los de lana, que exigían un trabajo cuidadoso para convertirse en obras maestras. La joven Ana, con las manos marcadas y una mirada soñadora, aprendió a escuchar los murmullos de la naturaleza y a entender sus susurros. Quien la viera no percibiría nada más que a una artesana común, quizás un poco reservada, distante de las grandes ciudades y sus aglomeraciones, pero había algo especial en Ana, incluso si ella aún no lo sabía. Sus ojos reflejaban una inquietud, una percepción sensible de las injusticias que, a veces, alcanzaban incluso los rincones más remotos de la aldea. Cuando escuchaba las historias que los viajeros traían sobre las opulencias de otras tierras y la explotación que ocurría allí, sentía algo diferente, una indignación que no la dejaba en paz. Mientras el mundo seguía su curso, una voz interior, silenciosa pero inconfundible, comenzaba a formarse dentro de ella. Era como si la brisa que soplaba por los campos llevara consigo un llamado divino, una invitación que ella aún no comprendía del todo. Hasta que un día, ese silencio fue quebrado. Era un día común, como tantos otros, el sol surgiendo lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Mientras Ana trabajaba en su taller, el sonido de las herramientas se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Todo parecía tan tranquilo, tan predecible, pero algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Fue mientras estaba sola, moldeando la arcilla, que Ana sintió el llamado. No era una voz común, de esas que se oyen y se responden con palabras, era más como un peso en el corazón, una chispa que iluminaba su alma. Era como si la brisa que pasaba entre las flores estuviera cargada con algo más que el simple aire, una presencia, una urgencia. Ana, que nunca se había considerado especial, se dio cuenta de que el destino estaba hablando con ella. No la llamaron para una tarea pequeña, una mujer simple, familiarizada con el silencio y el trabajo manual, fue convocada para representar la belleza y la verdad. No sería una misión fácil. Ana debería viajar a otras regiones, confrontar a los poderosos con su arte y sus palabras. Debería denunciar las injusticias, la avaricia y la corrupción que existían allí. Imagina el peso de esta misión, una artista anónima, sin títulos ni estatus, siendo enviada para desafiar a líderes y a la élite. Ana sabía que el camino sería arduo. No tenía formación ni elocuencia, era solo una artesana, quizás pensara, pero no había espacio para rechazar. Cuando el destino llama, incluso la persona más común es capaz de grandes cosas. Ana dejó atrás la aldea y comenzó su viaje, sin saber exactamente qué encontraría. Las regiones que la aguardaban eran prósperas por fuera, pero repletas de desigualdades por dentro. Ana llevaba consigo solo lo necesario, sus herramientas, la experiencia acumulada en el arte y la certeza de que estaba siguiendo el llamado del destino. A medida que se acercaba, las narrativas sobre estas tierras se volvían más claras e inquietantes. Las ciudades estaban llenas de riquezas, palacios encantadores, mercados vibrantes, pero detrás de este brillo, Ana escuchaba relatos de opresión, explotación y una cultura que servía más como espectáculo que como valor verdadero. Cuando llegó, el contraste la impresionó. La capital exhibía una ostentación que la dejaba perpleja. Las calles eran un desfile de lujo, pero bastaba desviar la mirada para percibir la realidad en los callejones oscuros, pobres aplastados por la miseria, niños hambrientos y trabajadores sobrecargados.
Ana no necesitó mucho tiempo para entender lo que estaba mal. Los ricos vivían como si nada los tocara, disfrutando del trabajo arduo de los menos favorecidos. La justicia, que debería ser un derecho de todos, se había transformado en un privilegio para unos pocos. La cultura, que debería ser un pilar moral de la sociedad, era solo una fachada. Las galerías estaban llenas de obras caras, pero los corazones estaban vacíos de empatía. El pueblo se había alejado de la verdadera esencia, intercambiando la autenticidad por rituales vacíos y convenientes. Ana veía todo esto y sabía que su mensaje no sería solo difícil de transmitir, sería como un corte profundo expuesto ante un pueblo que prefería ignorar la verdad. Mientras caminaba por las calles, oyendo el bullicio del comercio y los susurros que venían de las plazas, sentía que su momento se acercaba. No sabía exactamente cómo o cuándo comenzaría, pero una cosa era cierta: su voz, llena de autenticidad, pronto resonaría como un trueno en los palacios de aquella sociedad superficial. La oportunidad de expresarse llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba en una de las plazas, rodeada por la opulencia de la ciudad, cuando comenzó a compartir su visión. No había ceremonias ni preparativos elaborados. Ana simplemente levantó la voz, y parecía que el propio cielo respondía. Comenzó con palabras que nadie podía ignorar, clamando por justicia e igualdad. Era como un trueno cortando el aire, y quienes pasaban se detuvieron a escuchar, más por curiosidad que por reverencia. Después de todo, ¿quién era aquella mujer, vestida como una artista, atreviéndose a hablar con tanta autoridad? Las palabras de Ana eran directas, sin rodeos, hablaba sobre las injusticias, condenando la avaricia que permeaba la sociedad. El pueblo escuchó con cierta satisfacción, ya que parecía que ella atacaba a los enemigos de ellos. Pero entonces, como el rugido de un león cambiando de dirección, Ana apuntó con el dedo a aquellos que deberían ser los protectores de la cultura. Su voz se volvió aún más intensa, más urgente. Comenzó a denunciar a quienes explotaban a los vulnerables, a los líderes que transformaban la justicia en una mercancía, a los que hacían del arte un espectáculo vacío. Ustedes, que aplastan a los pobres y exigen tributos, han construido palacios lujosos, pero no vivirán en ellos. Plantarán jardines bellos, pero no disfrutarán de sus bellezas. Las palabras cortaban como cuchillas, revelando verdades que todos conocían, pero nadie quería reconocer. Era como si Ana estuviera arrancando el velo que ocultaba la decadencia de esa sociedad. Hablaba con una fuerza que no venía de ella, sino de algo mayor, y cada frase parecía resonar en las conciencias de quienes escuchaban. Algunos se miraron incómodos, otros susurraban, intentando minimizar la importancia de aquella mujer. Pero Ana continuaba imperturbable, consciente de que su mensaje era una advertencia, un último llamado para que la sociedad cambiara sus caminos. Mientras sus palabras seguían resonando, algo más profundo comenzó a suceder. Dios no solo le dio palabras para hablar, sino también visiones que hablaban por sí mismas, como imágenes vívidas que pulsaban ante sus ojos. La primera vino como un campo verde, próspero y lleno de vida. Pero, de repente, una nube de destrucción surgió, devorando todo. Ana sintió el peso de esa escena. Sabía lo que significaba: la sociedad estaba al borde de perderlo todo. Ana no pudo contener su clamor. Intercedió, pidiendo que la misericordia no fuera retirada, que no destruyeran completamente al pueblo. Parecía que su súplica había sido escuchada, pero las visiones continuaron. En la siguiente, surgió un fuego, no un fuego común, sino algo que consumía todo, secando los ríos y quemando la tierra. Era aterrador, casi sofocante. Una vez más, clamó, implorando por clemencia, pero la gravedad de la situación no podía ser ignorada. La tercera visión era extrañamente simple, pero llena de significado. Ana vio a Dios sosteniendo un plomo, utilizado por los constructores para asegurar que las estructuras se levantaran correctamente. El plomo estaba en manos del Creador, midiendo a la sociedad. El mensaje era claro: la sociedad estaba torcida, desajustada. Dios no toleraría las fundaciones morales a punto de desmoronarse. Las palabras de Ana eran como un golpe, cortando las raíces de la arrogancia. Esto incomodaba a muchos. Entre los que se sentían amenazados estaba un líder influyente, que veía el arte como un símbolo de control y prestigio. Sabía que necesitaba actuar rápido. Primero, envió un mensaje al gobernante, alertando que las palabras de Ana eran peligrosas. Decía: Ana está conspirando contra ustedes. Quería hacer parecer que la artista era una amenaza, alguien que sembraba revuelta.
Pero Ana no se intimidaba. Sabía que su misión venía del Creador, no de las manos de los hombres. Cuando la presión política no funcionó, el líder la confrontó directamente. Intentó descalificarla, como si sus humildes orígenes fueran motivo de desprecio. Vete, artista, ve a profetizar en tu aldea, aquí no tienes lugar. Pero las palabras de Ana eran como una roca inamovible. Ella lo miró y respondió con firmeza: no soy solo una artista, soy alguien enviada para hablar al pueblo. Fui llamada para transmitir este mensaje. Era una declaración poderosa. Ana no estaba allí por propia elección, sino por un llamado divino. Y nada, ni siquiera aquel líder, podría desviarla de su misión. Las tensiones continuaban creciendo. La oposición a Ana se volvía cada vez más fuerte, y el pueblo comenzaba a dividirse entre quienes la rechazaban y los pocos que se atrevían a escucharla. Las palabras de Ana, afiladas como cuchillas, resonaban en los palacios y mercados. Ella se levantaba en las plazas y decía cosas que nadie tenía el valor de decir. Un día, mirando directamente a los ricos comerciantes, comenzó a hablar con un tono que mezclaba indignación y tristeza: ustedes que se aprovechan de los vulnerables. Era una comparación audaz, casi provocativa, refiriéndose a los que vivían en la comodidad a costa de la explotación. Ana describía escenas de avaricia y opresión con una claridad sorprendente. Habló de la deshonestidad en los mercados, donde los comerciantes disminuían la cantidad de productos vendidos, y que incluso lo que debía ser desechado se vendía como si fuera alimento. Y no se detenía allí. Con una voz firme, señalaba a los líderes que realizaban grandes ceremonias, pero cuyos corazones estaban distantes del Creador. Desprecio sus celebraciones, son vacías. El choque era palpable. Decía que las ofrendas y canciones que llenaban los templos eran inútiles, porque no provenían de corazones justos. En cambio, clamaba, que la justicia fluya como un río, y la rectitud como un manantial perenne. Era una imagen poderosa, comparando la verdadera voluntad del Creador con un río caudaloso que purifica y renueva. El silencio de las multitudes a veces era interrumpido por murmullos incómodos o risas nerviosas. El mensaje de Ana se estaba volviendo insoportable para los poderosos, pero ella sabía que debía continuar. Había más que decir, más que revelar. Ana continuaba hablando, incluso ante la resistencia. Sabía que sus palabras eran duras, pero también que el Creador nunca enviaba una advertencia sin una promesa de esperanza. En medio de las profecías de destrucción, Ana comenzó a revelar algo diferente. Habló de una restauración, de un tiempo en que las cosas se pondrían en orden. Era como si, en medio de la oscuridad de una noche sin estrellas, mostrara un destello de luz en el horizonte. En ese día, levantaré la esperanza perdida, decía. Era una visión llena de significado. La esperanza de un futuro más justo y de una relación más pura con el Creador sería restaurada. No sería un templo de piedras frías, sino algo vivo, lleno de vida y comunión. Las palabras de Ana creaban imágenes que tocaban el corazón, incluso de los más endurecidos. Hablaba de cosechas abundantes, de campos fértiles, donde la escasez daría lugar a la celebración. Pero no era todo. Ana también habló de un pueblo reunido. Aquellos que habían sido dispersos, que habían perdido sus raíces, serían traídos de vuelta. Reconstruirían sus vidas, plantarían jardines y vivirían en paz. Era una promesa que parecía imposible para muchos. Después de todo, la realidad ante ellos era de desigualdad y opresión. Sin embargo, las palabras de Ana eran como semillas plantadas en suelo árido, esperando el momento adecuado para germinar. Mientras Ana traía esta visión de esperanza, sabía que la resistencia continuaba creciendo. La gente estaba inquieta, los poderosos más irritados. Mientras hablaba sobre un futuro restaurado, la realidad inmediata era de peligro e incertidumbre. Su misión se acercaba a un punto crítico, y el silencio que se aproximaba parecía aún más aterrador que sus palabras. Después de todo lo que se había dicho, Ana comenzó a alejarse del centro de atención. Su misión parecía estar llegando a su fin, pero no porque se hubiera rendido. Era como si, de alguna manera, supiera que ya había dicho todo lo que necesitaba. Las palabras que un día rugieron como un león ahora daban paso a un silencio que cargaba un peso mayor que cualquier discurso. El pueblo que la escuchó se dividió. Algunos seguían discutiendo sus palabras, intentando entender qué significaban esas promesas y advertencias. Otros, especialmente los poderosos, prefirieron ignorar lo que se había dicho. ¿Quién es ella, al fin y al cabo?, decían unos a otros,
intentando desmerecer a la profeta que regresaba a los caminos de su aldea. Pero la verdad es que el impacto de Ana ya estaba grabado. Sus palabras seguían resonando como olas que no podían ser contenidas. La ausencia de detalles sobre los últimos días de Ana solo aumentaba el misterio. Simplemente desapareció de las páginas de la historia, sin dejar registros de cómo terminó su vida. Quizás volvió a los campos, para moldear la arcilla y crear tapices, viviendo los días que le quedaban en paz. O tal vez continuó proclamando su mensaje, incluso en lugares donde pocos pudieran escucharle. Lo que sabemos es que el silencio que siguió no fue un final, sino un intervalo. Era como si su ausencia fuera parte de un plan, un espacio en blanco dejado para que el pueblo reflexionara sobre todo lo que se había dicho. Aún así, la historia de Ana no se apagó. Sus palabras permanecieron vivas, pasando de generación en generación como un recordatorio de lo que significa justicia, integridad y coraje. Las palabras de Ana, aunque inicialmente rechazadas por muchos, continuaron esparciéndose como semillas lanzadas al viento. Su mensaje, aunque simple en esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser ignorado. Cada frase llevaba la fuerza de una convicción que venía directamente del Creador. No fue una mujer común, incluso sin títulos o linaje, dejó una marca que atravesó generaciones. Era como si su historia resonara más allá de su propia vida, desafiando e inspirando siempre. Con el paso del tiempo, las verdades que Ana proclamó se volvieron imposibles de olvidar. Las imágenes del plomo, del río de justicia y de la esperanza, todas esas metáforas se grabaron en la memoria del pueblo, funcionando como espejos para una sociedad que necesitaba urgentemente de un cambio. Y no solo en su tierra, sino en cualquier lugar donde la injusticia y la hipocresía amenazaran con oscurecer la voluntad del Creador. Ana nos mostró que la verdadera adoración no está en ceremonias grandiosas o en palacios decorados, sino en la justicia fluyendo como un río, en la rectitud practicada como un estilo de vida. Su voz se levantó por aquellos que no tenían voz, los pobres y oprimidos que eran explotados por los poderosos. Ella personificó el coraje que nace del llamado divino, el coraje de decir la verdad incluso cuando nadie quiere escucharla. Hasta hoy, el legado de Ana vive no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia y bondad que refleja el corazón del Creador. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en lugares inesperados, a menudo con personas comunes. Mientras reflexionamos sobre su vida, nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para que el río de la justicia continúe fluyendo? Tal vez, como Ana, estamos siendo llamados a algo más grande, algo que requiere coraje y fe para ser cumplido. Y así, su historia se entrelaza con la nuestra, invitándonos a escuchar, actuar y transformar el mundo que nos rodea. La historia de Ana termina como comenzó, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Ella era solo una artesana, una mujer de manos callosas y pies marcados por el trabajo. Pero fue elegida para llevar un mensaje que sacudiría a una sociedad, no por su elocuencia, sino por su obediencia y fe. Y eso es lo que hace que su victoria sea tan poderosa. Ana nos recuerda que el Creador no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Desde las colinas de su aldea hasta las plazas de las grandes ciudades, Ana llevó una lección que resuena hasta hoy. La verdadera adoración al Creador se encuentra en los actos de justicia y bondad. No importa cuántas canciones cantemos o cuántos altares construyamos, si nuestros corazones no son rectos y nuestras acciones no son justas, todo eso es vacío. Ella nos enseña que la fe no es algo cómodo, sino un llamado a enfrentar las realidades más difíciles, incluso si eso significa oponerse a lo que es popular o conveniente. Además, Ana nos desafía a ver a los invisibles. Habló por los pobres, por los oprimidos, por los olvidados. Mostró que ignorar la injusticia no nos exime de responsabilidad, por el contrario, nos convierte en cómplices. Su clamor por un río de justicia y un manantial de rectitud no fue solo un grito para su sociedad, sino un llamado para todos nosotros, en cualquier tiempo o lugar. Y quizás esta sea la mayor lección de todas: el Creador puede usar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir sus propósitos. La única exigencia es que estemos dispuestos a escuchar y a actuar. Así como Ana, podemos ser una voz para aquellos que no tienen voz, un canal para que la justicia fluya. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para decir sí al llamado, incluso si eso nos lleva por caminos difíciles? Porque, como Ana nos mostró, es en ese sí donde comienzan las historias que realmente importan. Si te gustó la historia de la profeta Ana y deseas seguir acompañando otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas.
Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la vida.